Estamos estudiando hace un tiempo el libro de Marcos, y Marcos no fue un apóstol de Jesús. Marcos fue un seguidor de Pedro. Y lo que hizo Marcos fue escribir lo que Pedro le iba narrando. Marcos, cuando empieza su evangelio, si ustedes pueden dejar su dedo, un señalador en Marcos capítulo 6, y pueden ir a Marcos capítulo 1, Marcos empieza hablando de Juan el Bautista. Empieza hablando de Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Según las profecías del Antiguo Testamento, Juan el Bautista era el heraldo, el mensajero del Mesías. Había una profecía del Antiguo Testamento que decía que antes que venga el Mesías, tenía que venir un mensajero que le prepare el terreno para que él venga a continuar lo que este mensajero iba a hacer. Generalmente cuando un rey iba a una provincia o un pueblo o una ciudad, también mandaba un heraldo, que el heraldo lo que hacía era preparaba el camino, preparaba la senda para la incursión del rey. Entonces él iba y construía puentes, tapaba baches, todo para que el rey llegue cómodamente a su destino. De ahí es que Juan el Bautista es considerado como el precursor del Cristo, de Jesucristo, y el heraldo del Evangelio, el verdadero heraldo del Evangelio. Él vino en la misión de Elías, porque una profecía era que Elías iba a venir. No es que Elías se iba a reencarnar o iba a bajar del cielo de la manera que subió, sino que Juan el Bautista iba a venir en el carácter, en la función de Elías para preparar el camino a Jesús. Soy redundante en esto para que la idea se fije. Lo que pasó es que, según Mateo capítulo 3, Juan preparó el camino y preparaba con el mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando Jesús viene, se acerca junto a él en el Jordán, Juan le bautiza a Jesús y le inicia a Jesús en su ministerio terrenal que duró 3 años. Entonces lo que hizo Jesucristo fue seguir lo que Juan el Bautista comenzó, que es la venida del reino de los cielos. Y varios discípulos de Juan siguieron a Jesús y Jesús pasó a predicar lo mismo que Juan el Bautista predicaba. Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, 14 y 15. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mensaje que después Jesús les transmite a sus discípulos. Marcos capítulo 6, versículo, les digo exactamente, 12. Que salían también y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces simplemente Juan el Bautista comenzó a predicar lo que después Jesús concretaría en la cruz y delegaría después a sus discípulos, que hoy es lo que nosotros predicamos. Juan el Bautista. Esto habíamos predicado cuando nos tocó el texto de Marcos capítulo 1 del 2 al 8. Y por favor tengan muy presente la imagen y el nombre de Juan el Bautista. Porque esta parte de Marcos comienza así, y hasta te va a ser muy curioso lo que vamos a leer aquí. Marcos capítulo 6, versículo 14. La fama de Jesús se extendía, y dice Marcos, repito, en el 6:14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Y ahí me quedo un rato. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Este no es el Herodes que había mandado matar a los niños cuando Jesús era pequeño. Este Herodes era su hijo. Se llamaba Herodes Antipas. Y era el hijo, repito, del rey Herodes que había mandado matar a los recién nacidos porque se estaba levantando un supuesto rey que podría sacarle a él del reino. Este Herodes pidió al emperador romano que divida su reino en 4 porciones, en una tetrarquía, para darle a sus 4 hijos. Y lo que le tocó a Herodes Antipas fue toda la parte de Judea, donde Jesús hizo su ministerio. Por eso es importante ver que el que gobernaba cuando Juan el Bautista y Jesús predicaban era este hombre. Ahora, cuando Jesús predicó fue un gran alboroto, fue un escándalo, fue algo nacional. Nadie pudo negar que
que había un Cristo que estaba predicando el Evangelio y haciendo milagros. Otra vez, para darle fundamento a esto, en el libro de Marcos, ahí nomás, capítulo 1, versículo 28, después de que Jesús había hecho un milagro de liberar a un endemoniado, que inclusive el demonio le dijo, yo sé quién tú eres, dice que después de ver todo el mundo cómo los demonios o este endemoniado se doblegaba a la presencia de Cristo, dice en Marcos capítulo 1, versículo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Después dice que empezó a hacer más milagros y más milagros y más milagros, y en Marcos capítulo 1, versículo 33, la gente se agolpaba a la puerta de la ciudad para ver a Jesús, para escuchar lo que él decía y para pedirle algún milagro. Después, cuando Jesús inclusive sana a un leproso, dicho sea de paso, le dijo al leproso que no le diga a nadie lo que había hecho, pero igual el leproso fue y difundió por todos lados cómo Jesús le había sanado. Y dicen en Marcos capítulo 1, versículo 45, que ya Jesús, dice, de manera que Jesús ya no podía ni entrar abiertamente a la ciudad. Vieron como una estrella de cine. Ya no podía más entrar Jesús abiertamente a la ciudad, porque apenas la gente se enteraba que estaba Jesús por ahí y se agolpaban a él. Después dice, en el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 8, 9 y 10, de Jerusalén, de Idumea, de otros lados del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen lista la barca para huir a causa del gentío, demasiada gente. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, prepárenme una barca por cualquier cosa, para que no le oprimiesen, dice el verso en el versículo 9. Marcos 3, 10 dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Se hacen la película de esto? Y aquellos que ya saben esto y lo han leído, adoren al Señor asintiendo su palabra. Ahora, todo eso quiero que tengan presente. Mucha gente se agolpaban ante Cristo. Él no podía entrar abiertamente en la ciudad. La gente, con tal de tocarle, se le tiraban encima. Imagínense grandes avalanchas de personas. Hace poco vi en un noticiero que en los Estados Unidos hay esto que se llama Black Friday, que es un día se hace descuentos y la gente está ahí como acampando toda la madrugada para cuando se abran las puertas de los centros comerciales, una avalancha enorme. Inclusive en más de una ocasión, gente ha muerto siendo pisoteada por la turba que quiere una tele más barata. Ahora, imagínense personas con dolencias físicas, sabiendo que hay alguien que está sanando. Pueden meterse en el texto de esta parte y ver por un momento, con esa imaginación que las películas están desarrollado, cómo serían estas personas que se tiraban encima de Jesucristo con tal de que éste pueda tocarles. Eso estaba ocurriendo. Esto fue tan escandaloso. Esto fue tan escandaloso que inclusive dice la palabra que ya ni siquiera podían comer tranquilos. Marcos capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. No les dejaban ni comer. Así era. Ahora hay teorías de repente que Jesús nunca existió y que esto pasó en un rincón pequeñito. Hermanos, esto fue escandaloso. En la nación judía, en la capital, todos hablaban de él. En las provincias, en los pueblos, millares escuchaban su nombre. Esto fue escandaloso. Inclusive, si después podés ver, anotalo, en Hechos 26, cuando Pablo presenta su argumento ante un rey para tratar de persuadirle que crea en Jesucristo, él le dice al rey, Agripa, vos sabés, rey, que estas cosas no pasaron en un lugar recóndito. Esto, lo que pasó, es verdad.
y todos lo saben. Y después de darle un argumento sumamente convincente y apologético del Evangelio, Agripa le dice: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Festo le dice: Pablo, las muchas letras, el leer mucho, te volvieron loco. Cosa que también pensaron de Jesús sus propios parientes. Por eso querían hacerse cargo de él. Ahora, esto fue muy notorio. Jesús haciendo milagros, Jesús recorriendo pueblitos, aldeas, enseñando el Evangelio. Aunque su misión principal no fue hacer milagros, como él mismo dice en Marcos, sino que su misión principal fue predicar el Evangelio, porque para esto he venido, para enseñar y predicar el Evangelio, la palabra de su Padre. Ahora, imagínense que ahora la obra de Jesucristo se multiplica por 12. ¿Por qué decía eso? Porque según Marcos capítulo 6, versículo 7, Jesús dio autoridad ahora a sus discípulos para que hagan señales, milagros y también para que todo espíritu inmundo se someta a ellos. Entonces, ahora no solamente Jesús haciendo milagros, sino que ahora sus discípulos, sus 12 discípulos, Judas incluido, estaban haciendo milagros y su fama trascendía. Imagínense, si él solo hacía este estrago, ahora eran 12 más que lo estaban haciendo. Entonces, esto era algo, miren, que no se podía esconder. Entonces, dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, por supuesto. El rey, el tetrarca, el que mandaba en ese cuarto de tierra, oyó la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, por supuesto. Y dijo, oh, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, dijo. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Vieron eso? Y voy a explicarte por qué en esta frase hay una mezcla de temor, miedo y culpa. Temor, miedo y culpa. ¿Por qué? Después de oír la fama de Jesús y decir Herodes Antipas, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, por eso en él operan estos poderes. Dice el versículo 15 que otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Versículo 16, pero Herodes insistía. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el Bautista, el que yo decapité. Este es Juan el Bautista, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y acá tengo que hablarte de Juan el Bautista. ¿Ustedes saben por qué Juan el Bautista por qué Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista? Porque Herodes era un hombre que vivía en pecado, en muchos pecados. Pero había un pecado muy notorio, que es que él había tomado la esposa de su hermano. Entonces Juan el Bautista le había confrontado a él en su pecado y Herodes se había hecho enemigo de él, pero un enemigo temeroso. Y vamos a hablar un poco más tarde de cómo se desenvuelve esto. Le había mandado encarcelar, pero vamos a hablar un poquito más de esto. Lo que sí quiero decirles es que Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, predicando el arrepentimiento, no tuvo temor el hacerse de enemigos poderosos con tal de predicar que los hombres se arrepientan. Es muy fácil hablarle sus cosas malas a aquellos que tal vez no tengan poder sobre nosotros, pero es más difícil confrontarle en su pecado a aquellos que tal vez al enfurecerse puedan tocarnos. Es más fácil hablarle de su pecado a tu compañero del cubículo de al lado en el trabajo que hablarle de su pecado a un jefe. ¿Comprenden eso? Juan el Bautista
Acá, predicando el Evangelio y llamando a los hombres a que se arrepientan, se estaba haciendo de enemigos muy poderosos, y en este caso era el tetrarca de esta región el que gobernaba, y era Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, que era un hombre sumamente perverso. Entonces Herodes, al escuchar esto, vuelvo a tomar el hilo, dice: este es Juan el Bautista, el que yo decapité, que ha resucitado. Versículo 17: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodes y su esposa ilícita Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Versículo 18: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y acá quiero explicarte esto. Herodes tenía un hermano, como dice el texto, que se llamaba Felipe, y Felipe se había casado con su sobrina, que se llamaba Herodías. Y Herodías era tanto sobrina de Felipe como sobrina de Herodes. Era una especie de matrimonio no permitido. En una visita que hizo su hermano, Felipe recibió la visita de Herodes. Herodes se enamora de la esposa de su hermano, y en una relación amoral, él seduce a la esposa de su hermano, y Herodías, al ver que Herodes Antipas tenía mucho poder, como era una mujer bastante trepadora y escaladora, para usar un lenguaje novelesco, deja a su esposo y va con Herodes Antipas. Ahora, ellos ambos estaban casados, tanto Herodes como, por supuesto, Herodías, y ninguno se divorció lícitamente según la ley de Israel, y contrajeron nupcias de manera ilegal, de tal forma que este era un pecado de un gobernante que todo el mundo lo sabía a voces, pero como tenía mucho poder, este era el que tenía el poder de cortarle la cabeza. Y nadie le podía decir absolutamente nada. No hay una figura de autoridad que yo te pueda decir hoy en esta democracia que pueda ser igual al poder que tenía este hombre en su región. Hoy ningún presidente puede mandar decapitarte así por un simple antojo. Este hombre sí tenía este poder. Y Juan el Bautista confrontó a este hombre en su pecado, y este hombre lo encarceló. Y lo tenía encarcelado. Dice el texto, un poco más adelante, tomo otra vez el 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu prójimo. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Imagínense esta mujer tremendamente perversa, que cuando Juan el Bautista, decidido a confrontar el pecado y a guiar al pueblo al arrepentimiento, misión que todos tenemos, cuando Juan el Bautista confrontaba a Herodes, indirectamente estaba denunciando a esta mujer. Ahora, Herodes era un poquito más reservado. ¿Por qué? Porque según el texto, dice que después de decir que Herodías quería matarle, pero no podía, ahora hay un porqué de eso, versículo 20, porque Herodes temía a Juan. ¿Vieron eso? Este hombre poderoso que podía mandar cortar la cabeza de quien sea, temía a un hombre que vivía en el desierto, que comía miel silvestres y grillos, y que se vestía con piel de camello y no tenía nada más que eso, que estaba ya lejos predicando a un grupo de locos tal vez ante sus ojos, y a este hombre, este ser con tanto poder, dice que le temía. Versículo 20, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo, santo, y dice, y le guardaba a salvo. ¿A salvo de quién? A salvo de su esposa. De su esposa, que le acechaba y deseaba matarle, y no podía. ¿Por qué no podía?
porque su marido, temiendo tanto a este hombre, no permitía que nadie le toque. Imagínense que esté este tetrarca y tenga su consejero y le digan: tetrarca, las cosas que este hombre está diciendo de tu persona son terribles. Has matado a personas que han dicho mucho menos de lo que este hombre ha dicho. Y temiéndole, sabiendo que es varón justo y santo, y decía: sí, pero no le hagan daño. ¿Qué? No le hagan daño. Y la esposa tal vez complotando a ver si podía perjudicarle, y Herodes ahí trabando todo tipo de represalia por el temor que le tenía a este hombre, sabiendo que era un varón santo y justo. Y ahora quiero mostrarles una parte de este texto que yo puse acá: un cumpleaños sangriento. ¿Por qué? Les pido que lean. Esta es una historia bastante fuerte. Voy a tratar de no usar lenguaje vulgar y voy a usar solamente terminología bíblica para describir lo que pasa acá. Así que este es el contexto rápido. Herodes, con una relación con su sobrina, que a la vez sacó a su hermano, no divorciados de manera lícita, se vuelven a unir. Juan el Bautista les confronta su pecado. Juan no teme el predicar la verdad y el arrepentimiento ante quien sea. Dicho sea de paso, es digno de ejemplo. El mundo jamás va a amar a alguien que predica el evangelio y que confronta sus obras malas. Lo mismo pasó con Jesucristo. Entonces, en medio de toda esta trama, de esta escena perversa y amoral, un hombre perverso que aún en su perversidad temía al tocar a un hombre de Dios. Miren, un hombre perverso, no regenerado, que en su inmoralidad, aún así, por gracia común, por ley que está escrita en su corazón, temía el tocar a un santo varón de Dios, aunque éste le confrontaba directamente su pecado. Mira, vos podés estar en esta situación, predicando el evangelio, y aún hay hombres tan perversos que cuando vos predicas el evangelio, al ver tu vida, al oír tu mensaje y aún al no creerte, hay un cierto temor en tocarte. Es lo que reposaba en Herodes Antipas. Antes de llevarte al desenlace de este hecho, quiero mostrarte lo que dice Lucas, capítulo 3, versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, Juan el Bautista. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, no solamente eso, sino que de todas las maldades que había hecho, sobre todas ellas añadió además esta. 2 puntos. Encerró a Juan en la cárcel. Imagínate en su juicio, que cuando se traiga todo el expediente llamado Herodes Antipas frente a Jesucristo y él le diga todas sus maldades, junto con lo de Herodías, hay algo que él añadió. Y Jesús le dice: encerraste a mi heraldo. Wow. Que la palabra de Dios aparte este pecado como 2 puntos es grave. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 21: pero venido un día oportuno.
oportuno para el pecado. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, está aquí, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a los príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Así que imagínense un tetrarca, un hombre con mucho poder, un cuasi rey, aunque dice rey, es cuasi rey, con mucha pompa, con mucho poder. Ahora da una cena de gala, una cena show de gala. Y te digo por qué es show, un poquito más adelante. No te adelantes, no lo leas, para que esté el sentido de sorpresa ahí. Una cena show, pomposa. Imagínense, todos ahí acostados, porque no era con mesa, era una especie de, habían todos acostados con personas ahí, con las plumas, tal vez dándoles de comer. Los principales, los tribunos, estaba la pompa de la región, la clase alta estaba acá. Justo aquellos a quienes personas como esta le importa mucho lo que piensan. ¿Entienden eso? Estaban todos acá reunidos. Y la trama era Herodías odiando a Juan el Bautista encarcelado, nadie podía tocarle, y de repente hubo un día oportuno, el cumpleaños de Herodes, la fiesta. Sabía seguro, créeme, era una especie de bacanales. ¿Saben lo que son los bacanales? Así, lugares en los cuales se comía, se tomaba, se comía, se tomaba, se inducía al vómito inclusive para volver a comer y tomar, y esto habrá sido un descontrol. Acá todos estos poderosos, conociendo muy pocos límites, seguro se habrán pasado de copas, se habrán pasado de tragos, estaban eufóricos, algunos estaban haciendo derroche de experiencias de poder y cosas como esa, y en medio de toda esa fiesta de la opulencia de Judea, versículo, entra la hija de Herodías. Entrando, dice el texto, la hija de Herodías. Dice que danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él. Ahora, una vez más, te ruego en el Señor que no con muchos detalles para cuidar tu mente, varón de Dios, puedas santamente traer a tu mente lo que habrá sido esto. La hija de Herodías, según los historiadores, llamada Salomé, era una mujercita, era una señorita de entre 16 a 17 años. Y entra y danza para estos perversos. Ahora, no entró a danzar la danza del cántaro paraguayo. ¿Se imaginan lo que habrá hecho esta niña, esta señorita? Entró y danzó para estos hombres con dones de ramera. Palabra que el Señor mismo acuña en su Antiguo Testamento. Con dones de ramera. De tal forma que esto agradó a Herodes. Y por favor, añadile la mayor perversidad a este agradó a Herodes y a los que estaban con él. ¿Saben cómo esta mujer endemoniada, esta perversa, hija de una perversa, habrá danzado para estos hombres? Acuérdense que era un día propicio para algo. Y entra y danza para estos caballeros, y estos caballeros sucumben ante esta mujer, y entre ellos principalmente Herodes Antipas. Me impresiona cómo, al igual que ahora esta mujer está usando su sensualidad para propiciar el pecado y para echar a estos hombres y para inducirlos a que pequen más de lo que estaba pecando, así también muchas mujeres hoy día, como hermanos, hay lugares en los cuales muchas Salomés danzan y muchos son capaces de decirle, inclusive lo que Herodes, les voy a leer,
que le dijo a esta mujer. Dice, versículo 22, vuelvo a leer: entrando la hija de Herodías, danzó, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y lo juro, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Cuando caemos, cuando hombres caen en manos de estas mujeres, hermanos, se postran y son capaces de entregarlo todo. Pídeme lo que quieras, hasta mi familia te lo daré. Pídeme lo que quieras, todo lo que he logrado con mi esfuerzo, todo te lo daré. Porque mujeres como esta, con dones de ramera, seducen a hombres en pecado para que sucumban. ¿Saben lo que dice el predicador? Eclesiastés 7:26. Y yo lo tengo, este versículo, lo leí de soltero y lo tengo subrayado. Y con un dibujo al lado que después, si alguien quiere venir a verlo, le muestro mi Biblia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Acuérdense que el predicador, Eclesiastés, es alguien que probó todo, probó mucho. Él sabe de los deleites más que cualquiera. Y al final él dice: este es el todo del hombre, obedecer al Señor. Ahora, miren lo que dice un hombre que probó de todo, de todo. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Acá, una mujer muy sensual, cuyos brazos son lazos y redes y manos ligaduras, estaba danzando ante hombres que no agradan a Dios y quedaron presos a su voluntad. Y no quiero ni decir cuántos ojos de los hombres que están aquí hoy presentes miran, me están mirando en este momento con arrepentimiento. Y con... Anoten un proverbio, capítulo 5, del 1 al 14, que se resume en esto: huye de esa mujer. Las mujeres perversas, con dones de ramera. Dice Jeremías capítulo 5, 8, que inclusive los varones perversos relinchan como caballos bien alimentados ante estas mujeres que les son ajenas. Imagínense eso. Y acá está una haciendo un despliegue de su pecado, bailando como... Imagínense lo que habrá sido eso. ¡Bah! Estas mujeres son sumamente destructivas. Y si no, pregúntenle a Sansón. Pregúntenle a Sansón. Jueces 16:4 para la tarea. Dice que después de danzar para Herodes y para sus invitados, Herodes en un ataque de pasión y éxtasis por la hija de su esposa, la que había tenido con su hermano. ¿Ven todo eso? Este hombre se enardece, se vuelve eufórico y le dice, versículo 23, te juro, y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, y esto es algo más perverso,
¿Sabe qué es que la madre manda a una hija que baile así para un montón de hombres como estos? ¿Dónde me suena esto familiar? En estos programas de televisión que vemos que padres hacen bailar a sus hijos danzas perversas para el deleite de perversos y pedófilos. Porque hasta con niños hacen eso. ¿Ves a este mundo? Y esta mujer reflejando la perversidad de este mundo. Dice que automáticamente, de manera rápida, después de bailarle a estos hombres y hacerle enloquecer al rey, esta mujer, esta señorita, vuelve junto a su madre, porque su madre la había enviado. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Mami, ¿qué pediré? Después de haber incitado y excitado a todos estos hombres, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué pediré para mí? No, mi amor, hoy no es nada para vos. Pedile la cabeza de Juan el Bautista. Perversidad sobre perversidad. Perversidad sobre perversidad. Ahora, mira la influencia que esta madre tenía sobre su hija. Entonces ella, versículo 25, entonces ella entró prontamente al rey. No hubo un, pero mami, no. El pastor Sugel, cuando habla sobre esto, dice que es impresionante cómo podemos influenciar sobre nuestros hijos y que esta señorita era una réplica de la perversidad de su madre. Y una pregunta acá es, ¿cómo estamos influenciando nosotros a nuestros hijos? Porque vean cómo esta mujer estaba influenciando a su hija para que sea igual o tal vez el día de mañana peormente perversa que ella. Entonces esta niña, porque es una niña, prontamente sale al rey y para hacerlo más morboso y más sádico, ahora miren lo que sale de la cabeza de esta niña. Dice que pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. A mí, esto ya lo leí solo en este día, aproximadamente 20 veces. Y lo estoy leyendo ahora y me asombra. Me asombra. Me asombra la depravación total del hombre. Me asombra cómo cuando uno piensa que hay topes para el pecado, el hombre puede romper esa pared y encontrar un tope más. No conforme con inclusive pedir la muerte. Ahora esta niña sale y dice, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Versículo. Y el rey se entristeció mucho, porque sabía quién era Juan, aún en su perversidad. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, y escucha esto, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, como había pedido esta señorita, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Qué familia, ¿eh? Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y dicho sea paso, el hacer este acto de parte de los discípulos fue un acto muy valiente,
porque el identificarse con Juan el Bautista en esta época era muy probable que también tu cabeza quede pegada en ese lugar. Ahora la pregunta es, ¿por qué Marcos escribe de esta forma tan detallada la muerte de Juan? No creo que sea solamente para que nos enteremos cómo fue todo el desenlace de la muerte de Juan el Bautista. Pero después de toda esta trama, de este día oportuno, de este cumpleaños, de esta fiesta perversa, de esta danza macabra, de esta petición salida del infierno, que por supuesto todo fue concedido bajo la providencia y soberanía de Dios. Así termina el más grande hombre que nació de vientre de una mujer. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús de él? De los nacidos de mujer no hay más grande que Juan el Bautista. Y así terminó. No terminó siendo ovacionado por una multitud. No terminó viendo un fruto de mucha gente conversa. No terminó en iglesias, en mega iglesias, siendo un reconocido. No terminó escribiendo un libro que fue un bestseller. El hombre más grande, el profeta más grande de todos, bajo testimonio de Jesucristo mismo, terminó de esta forma, muriendo y padeciendo bajo la trama de dos mujeres perversas y un hombre debilucho que no supo negarse ante tanta perversidad. ¿Vieron eso? Hermanos, el costo de seguir a Cristo puede ser muy alto. Algunos pueden morir siendo viejos, predicando el Evangelio, rodeados por sus nietos y sus hijos, mientras todos lloran de felicidad porque está partiendo alguien para con el Señor. Uno puede morir así. Otros pueden morir de esta forma. Y Dios es glorificado igual. Dios es glorificado igual. Aunque me gusta mucho esto que dijo un pastor. Aunque la cabeza de Juan el Bautista fue entregada en una bandeja a dos mujeres perversas, al mismo tiempo el alma de Juan el Bautista era recibida en gloria, en la presencia de Cristo Jesús. Y la razón por la cual hombres como Juan el Bautista y los apóstoles después de no temían a hombres como Herodes y hombres igual o más perversos que él, es porque conocían a Cristo, conocían su poder y sabían a quién verdaderamente se debe de temer. No solamente aquellos que pueden tocar el cuerpo, pero más nada pueden hacer, sino que aquel que no solamente toca el cuerpo, sino que puede tocar el alma y mandarla eternamente al infierno. Y este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren cómo terminó el heraldo del Evangelio. Puede tener y tiene un costo enorme seguir a Cristo. Y vidas como esta están plasmadas aquí en la palabra del Señor para que vos y yo nos rindamos a los pies de Cristo y no negociemos con Él y que sea lo que Él quiera, pero que Él se glorifique en nuestras vidas. Tanto así que si al Señor se le antoja que perversos pidan nuestras cabezas porque hemos predicado el Evangelio, y que pase pues entonces. Hay un texto en Hebreos que ya les leí y creo que glorifica al Señor que sea leído de nuevo. En el libro de Hebreos capítulo 11, que es prácticamente el texto de la fe, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y amén, niños saben esto de memoria. Después Hebreos habla de los grandes héroes de la fe, entre los cuales está Moisés, está Rahab la ramera, está Sansón, Jefté, Gedeón, David, Samuel. Y en una parte dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 33, que por fe conquistaron reinos. Y cuando leímos la última vez, lo leímos de esta forma:
que por fe conquistaron reinos, y la iglesia se pone eufórica y dice, amén. Que por fe hicieron justicia, amén. Alcanzaron promesas, y amén. Y hay una ovación en el templo. Taparon boca de leones, amén. Apagaron fuegos impetuosos, amén. Evitaron filo de espada, no murieron, amén. Sacaron fuerza de debilidad, amén. Se hicieron fuertes en batalla, amén. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, amén. Y esto parecería una especie de declaración para leer en un culto con mucho carisma. Imagínense una persona gritando esto y la gente eufórica, pero también por fe, porque el texto no termina ahí. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros, también por la fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate. El negar la fe para salir de eso significa, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Otros, así como vieron los que más arriba conquistaron reinos, taparon boca de leones, escaparon de filo de espada, mas otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Pero espera, arriba escaparon del filo de la espada. No, pero a estos no. Estos fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres. No ricos. Pobres, angustiados, maltratados, y yo añado, eran tan hermosos. Y ahora leo el texto, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras, de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque como son los héroes del Antiguo Testamento, aunque murieron siendo salvos y de buen testimonio, no tuvieron la gracia que vos y yo tenemos de ver al Señor consumar la gloria, tanto así que el más grande de ellos es el más pequeño de nosotros, por la relación que tenemos hoy día con el Espíritu Santo. Y así como hay algunos que pueden escapar del filo de la espada, otros pueden ser decapitados y sus cabezas puestas en bandejas. Y te digo algo, hoy día, aunque aquí haya una aparente paz, en muchos rincones del mundo, cabezas de creyentes están siendo cortadas por perversos que aborrecen a nuestro Señor. Y el hecho que aquí no se sienta eso, no significa que eso no esté pasando. Y aunque estemos nosotros aquí en una supuesta paz, porque no hay una paz total, glorificando al Señor, nuestros hermanos de Sudán, de Siria, del África, de lugares terriblemente opuestos al Evangelio, están glorificando a Dios también. Y glorifico al Señor, porque es más difícil que haya falsos creyentes en esos lugares, porque ahí ser creyente no es negocio. Porque Filipenses capítulo 1 dice que cuando Pablo fue encarcelado, se purificó la iglesia y se enardeció de tal manera que inclusive aquellos que estaban dormidos al ver que Pablo era encarcelado tuvieron más ganas de predicar que antes. ¿Saben lo que hacen las persecuciones? Limpia el trigo. Y yo soy creyente por mi visión bíblica que tiene que venir una persecución que purifique a la iglesia de Cristo.
y lo espero con los brazos abiertos para que el oportunista no encuentre negocio y que los hijos de Dios, tomando valor, se animen a predicar mucho más que antes. Aunque terminemos gorditos en un lugar o nuestras cabezas en una bandeja, el Señor va a ser glorificado sea como sea. Y el testimonio de hombres como este, de Juan el Bautista, está aquí. Está aquí. Para que reposemos en la providencia del Señor. Y aunque bailen las Salomés que bailen, y aunque tomen nuestras vidas los Herodes que puedan hacerlo, el Señor siempre, siempre, siempre va a ser glorificado. Esta es la única actitud, hermanos. Agachar la cabeza y pedirle al Rey que nos muestre, a lo Pablo en Hechos 9, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Nada más, sin cláusulas de rendición, sin condiciones. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar.